Hoy, queridos amigos, hablando sobre la muerte súbita, es un tema delicado, es un tema difícil, pero que tenemos que platicarlo, tenemos que conocerlo, sobre todo porque ya hemos escuchado a los especialistas decir que sí hay formas de prevenirlo, que podemos conocer de alguna manera, no el momento, obviamente, sino cómo podemos nosotros cuidarnos mejor, cuidar a nuestros hijos para poder prevenir dentro de lo que se pueda una situación como esta. Sin embargo, también queremos compartir con ustedes otro de los casos que encontramos y que llama la atención para analizar también ¿qué es lo que pasa después con la familia? ¿Cómo funciona las emociones, los pensamientos, el proceso incluso de duelo, si se da igual o no a una muerte de otro tipo? Vamos a ver este caso. Mi hermano de solo 16 años se murió de un infarto al corazón. Él solo tenía 10 días de haber llegado a los Estados Unidos. Fue muy duro porque mi mamá tenía mucho tiempo de no verlo y cuando llegó, solo pudo estar con él esos 10 días. Después se le murió entre sus brazos. La vida es una caja de sorpresas. Cuando tú piensas que tienes la felicidad a la par, también tienes la caja de la tristeza. Casos dolorosos, porque efectivamente quien nos los narran son los familiares, personas que aún resienten y les duele y no entienden por qué esa persona se fue de repente. Me encuentro junto a Cristina Rodas, ella es máster en psicología clínica y especializada en duelo, entre otras cosas. Gracias por estar otra vez con nosotros, Cristina. A ti, gracias. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Queremos entender un poco ¿qué pasa en la familia cuando de repente, por ejemplo, el caso de alguien con toda una vida por delante, 16 años, de visita además, Claro. de repente cae y fallece? ¿Qué pasa en la familia? Cuéntanos un poquito como desde la parte psicológica, ¿qué sucede? Bueno, pasan muchas cosas, ¿sí? Porque para empezar, primero tenemos que enfrentarnos a esto que es una muerte traumática, ¿sí? Es una muerte, a pesar de que la muerte viene con la vida, es inevitable, es parte de, es algo que no nos esperábamos, menos de alguien tan joven. Claro. Entonces, una de las primeras cosas aquí es conectarme con esto y la sensación va a ser incredulidad. Yo no creo que esto haya pasado, no creo que esto le haya pasado a mi hijo, a mi familia, esto no nos pudo haber pasado a nosotros. En segundo lugar, además, lo que viene de la mano es todo lo que tú comentas, que es toda la expectativa de vida cuando tenemos a alguien joven o cuando tenemos un niño, como habla el doctor. Claro. Entonces, pensemos en una mamá, en toda la expectativa también que puede tener sobre un hijo, en un hermano, en una hermana, del acompañamiento. En este caso, por ejemplo, el hermano no está cerca, entonces también todo el deseo de que esté ahora con nosotros, de que nos acompañe. Entonces aquí perdemos varias cosas, Tuti. No solo perdemos a la persona en físico, a su presencia, sino perdemos también todos los sueños que yo tenía con esa persona, todo el proyecto de familia que lo incluía también a él. Claro. Toda la relación que teníamos también, el vínculo, porque aunque podamos recordarlo, su presencia física no está. Entonces, pasan muchas cosas. Algo interesante en este tipo de duelo, que difiere, digamos, a cualquier otro tipo de duelo, es de que vamos a notar que la gente va a tener más malestar psicológico, mucho más malestar psicológico, y en eso te puedo decir que puede haber mayor tristeza, mayor enojo, mayor dolor, sensación de dolor, pero también dolor corporal, dolor físico podría haber. Puedo empezar a sentir como achaques físicos. Y eso está relacionado porque esto no lo esperábamos, ¿sí? Simplemente se nos vino y ahora hay que afrontarlo. ¿Duran más los duelos de este tipo o no tiene nada que ver? Lo que se diferencia aquí es quizá el nivel, digamos, de la emoción que puede presentarse. Puede haber emoción en mayor proporción. El tema del tiempo es complejo, ¿sí? Antes, por ejemplo, los grandes autores en este tema te decían que en 6 meses uno debía tener el tema resuelto, sí, y seguir con la vida. Lo que vemos generalmente en la práctica y en la clínica es que el tiempo es tan subjetivo, Tuti, porque el tiempo interno, el tiempo en el que yo proceso la pérdida de un hijo, no lo puedo comparar con cómo otra mamá lo procesa. Por supuesto. Entonces, no es tanto un tema de tiempo, sino como en la emocionalidad que va a venir acompañado, puede ser una emoción que venga mucho más fuerte, ¿sí? ¿Qué deberíamos o cómo deberíamos acompañar duelos de este tipo? Aunque no seamos expertos, pero a mi amiga le pasó, y quiero que respondamos esta después de ver este otro caso que vamos a presentar a continuación. Lo ponemos y luego platicamos entonces de qué hacer, cómo acompañar un duelo o cómo entender este duelo y atravesarlo de una mejor manera. Estábamos celebrando en el patio junto a mis padres y unos amigos. Almorzamos y luego mis hijos cantaban, tocaban guitarra, todos muy felices. Mi hija sube al baño y en eso mi padre
se asfixia con la comida, lo ayudamos sacándole la comida y no reaccionaba. Sale mi hija del patio, lo ve y dice, a ver, yo ayudo a mi abuelo. Se desmaya. Bueno, eso fue lo que todos creímos. Trato de hacer de que reaccione, pero ya estaba helada. No podía hundir su pecho para poder hacerle RCP. Luego mi esposa no le podía abrir la boca. A ambos los llevamos al servicio de urgencias y ambos murieron. Lo más extraño es que yo toqué a mi papá y estaba tibio y mi hija de 21 años estaba helada. Aún no entiendo lo que pasó. En un minuto se muere mi hija y mi padre. En un minuto me cambió la vida. En un minuto me mutilaron. Hoy se cumplen 3 meses de que abuelo y nieta partieron en el viaje eterno. Caso muy duro porque son 2 personas al mismo tiempo. Te preguntaba, ¿cómo poder acompañar a una persona que como ella nos comenta, lo doloroso que es para ella aceptarlo, procesarlo? Lo decía así literalmente, he tenido que aprender a vivir de nuevo. Claro. Esto es algo sumamente trágico. O sea, si ya una muerte conlleva todo este dolor, imagínate vivirlo con dos seres queridos. ¿Cómo acompañarlo? Esa es la pregunta del millón y creo que es la pregunta que nos hacemos todos cuando nos toca acompañar a alguien en un velorio. Que no sabemos ni qué decir. ¿Qué digo? Claro. ¿Qué digo? Voy, pero ¿qué le digo? ¿Verdad? Entonces, algo importante para la familia o para la gente que esté viviendo esto, primero es no juzgar, ¿sí? Cada miembro de la familia va a tener una forma distinta de vivir y de sentir esto. Entonces, que el que mi esposo no esté llorando como yo no quiere decir que a él no le dolió, ¿sí? Que el que mi hijo de repente se encerró en su mundo y siguió y no habla de esto, no quiere decir que a él no le afectó como a mí. Claro. Muchas veces creemos que solo yo estoy sintiendo esto, solo a mí me pasó esto. Y tenemos que entender que como familia esto nos pasó a todos, pero que cada uno tiene una forma característica de vivirlo y de sentirlo. Y no puedo pretender que todos lo vivan y lo sientan como yo. Para la gente que nos toca acompañar amistades, ¿qué hacer? Escuchar, Tuti, algo que a veces nos cuesta mucho. Porque queremos dar un consejo perfecto, ¿cierto? Claro, que lo alivie claro, y que lo haga claro. sonreír. Y a veces quiero como adelantarme a cosas como, por ejemplo, mire, por algo pasan las cosas. Entonces, a veces meto a la gente, la gente ya está rumiando con una cantidad de pensamientos, Claro, claro. ¿sí? Que son suficientes como para que yo le meta otros, ¿sí? Que Sí. la puedan complicar más. Sí. Entonces, el simplemente sentarme, escuchar, dejar que exprese. A veces, Tuti, nos pasa que a nosotros nos incomoda el dolor del otro. Yo no puedo con tu dolor o yo no puedo con tu tristeza, entonces te digo, no llores, mira, Claro, tranquila, claro, ya claro, pasó, sí. ya pasó, hay que seguir con la vida. Y no puede ser así, yo tengo que preguntarme, a ver, o sea, si puedo acompañar escuchando, soy un excelente acompañante, dejando que el otro me diga que está molesto, quizá que hasta esté enojado con la vida, con Dios, permitirle eso, porque es parte del proceso y más adelante él va a ir encontrando sus propias respuestas. Yo no tengo las respuestas para él. Claro. ¿Sí? Antes de irnos a la pausa te pregunto, ¿es lo mismo una muerte súbita como las que hemos estado platicando hoy, que hemos escuchado además, a una muerte por asesinato, por ejemplo, o un accidente, que son de repente también, que la persona estaba Claro. bien y de repente se pierde esa vida? Sí. ¿Hay alguna diferencia entre estas dos? La investigación lo que dice es que es distinto. Cuando tenemos un homicidio, por ejemplo, un asesinato, lo que ve la investigación, lo que nos muestra la estadística es que el malestar psicológico es mayor, que la dificultad para procesar esto es mayor. O, por ejemplo, en el caso de los desaparecidos también. Alguien que desapareció y uno no sabe si está vivo o muerto. Claro, claro. Eso podría ser mayor. Solo cambia el malestar, ¿sí? El malestar psicológico que tengo o el nivel emocional en el que me manejo, pero no cambia todo lo demás. Todo lo demás es el mismo proceso, ¿sí? Es el mismo proceso de enfrentarme a la pérdida, poder aceptar que esto me pasó y me pasó a mí y que ahora tengo que vivir y configurarme de una nueva manera con esto que me pasó. Definitivamente. Hoy estamos hablando, amigos, sobre muerte súbita y te voy a pedir que te quedes un poquitito más para seguir platicando. Nos queda un bloque en donde estaremos hablando también de los deportistas. Ya lo mencionaba los médicos anteriormente, de que a los deportistas hablaban de los niños, pero hemos visto, por supuesto, y han salido escándalos también de deportistas muy famosos y otros no tanto, pero que igualmente han fallecido a medio juego, a medio partido. Y de eso también vamos a platicar con un especialista, así que le pido por favor que siga en sintonía de nuestro programa. Gracias, Cristina. Te quedas, por favor, Gracias. y seguimos después de la pausa.
Movistar es diferente. Solo con Movistar, navega, textea y habla con tu saldo promocional. Al volver. Menores de 35 años generalmente es una cardiomiopatía hipertrófica. Sí, en esta historia es que yo pueda darle un lugar al fallecido.